Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, en este día vamos a trabajar sobre la crisis del siglo XIV y el fin del feudalismo. A continuación les voy a leer los objetivos de esta clase, que son reconocer los cambios sociohistóricos del espacio geográfico, utilizando escalas de análisis regionales y mundiales, comprender las diferentes causas y consecuencias que provocaron la crisis del siglo XIV y el fin del feudalismo, y analizar las similitudes y diferencias entre la peste negra y el COVID-19. A continuación les voy a proyectar un esquema conceptual para que ustedes puedan ver qué es lo que sucedió con esta crisis. Recuerden que veníamos trabajando que hubo un tiempo de crecimiento donde las tecnologías en todo lo que eran las cosechas y demás comienzan a avanzar, ¿sí? Se comienza con el arado trienal, se comienza a cambiar el buey por el caballo, todo comienza a mejorar, surge un nuevo grupo social que son los artesanos, empiezan a trabajar con sus propias producciones. Vimos cómo esta necesidad de este nuevo grupo hace que surjan también los gremios, las universidades, veíamos cómo esta necesidad de aprender a leer, a contar, a escribir, hacen que se comience a dar mayor importancia a todo lo que tenía que ver con la educación, que habíamos visto que estaba monitoreada o dependía en gran parte de todo lo que era el Papa y la religión, ¿sí? Entonces, era un tiempo de auge, de crecimiento, todo iba bien, pero una serie de circunstancias que van a hacer que todo esto mengue y se va a producir la llamada crisis del siglo XIV. Vamos a ver cuáles son las causas, qué fue lo que sucedió. En un primer momento hubo malas cosechas, un tiempo, ¿sí?, de mucho frío, de congelamiento, que no permitía que se pudiera cosechar. Entonces todo lo que se sembraba, ¿sí?, quedaba helado, entonces se perdía gran parte de todo lo que era la cosecha, sumado también a inundaciones en aquel momento. Entonces, obviamente, si no había alimento, se comienzan a producir hambrunas, ¿sí? La gente comienza a tener hambre porque no había alimentos. Sumado a todo eso, va a surgir una epidemia en aquella época que se va a llamar la peste negra o peste bubónica. Toda esta sumatoria de acontecimientos van a provocar, obviamente, un aumento de la mortalidad y también un aumento de precios y abandono de tierras. Todo esto lleva a una crisis económica y demográfica, ¿sí? Aumentan los precios, en este caso los señores feudales no quieren resignar su estilo de vida, entonces comienzan a aumentar los precios, la gente en la desesperación comienza a abandonar las tierras, y bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que sucede con esta peste negra, cuál es el impacto que tiene tanto en la economía, en la sociedad y demás. Bueno, otra de las cuestiones, de las causas, en aquel momento eran los conflictos nobiliarios y enfrentamientos entre los nobles y el rey, que van a provocar una crisis política. Aumentan los impuestos feudales y como consecuencia hay un descontento popular, ¿sí? Comienzan las revueltas en el campo, cuando a los campesinos se les aumentan los impuestos, hay un enojo muy grande, sumado a lo que ya hemos también mencionado, esta cuestión del Papa, de la religión, que ya se venía gestando en contra de la Iglesia. Eran muchas las cuestiones que socialmente también se venían dando para que se produzca esta crisis social. Entonces, la crisis económica y demográfica, sumada a la crisis
política y a la crisis social van a hacer que se produzca esta crisis del siglo XIV que va a terminar con el feudalismo y van a volver los que son las monarquías, ¿sí? Ya lo hemos trabajado también y comienza la Edad Moderna, que lo van a trabajar más adelante. En este día, a partir de un texto que yo les voy a proyectar a continuación del texto y demás, vamos a ver cuáles fueron las causas y las consecuencias de esta crisis del siglo XIV de manera más profunda, ¿sí? Para que podamos darnos cuenta cuál fue el impacto, cómo ese auge, cómo ese crecimiento que se venía dando comienza a menguar y decae, y cuáles son esas consecuencias que van a traer, ¿sí? Después, en la actividad número 2, vamos a trabajar con la peste negra o bubónica, una epidemia que se dio en la Edad Media, que provocó una gran cantidad de muertos. Se habla aproximadamente de 25 millones de personas en Europa. Yo les puse en el texto un fragmento que va a mencionar cómo era en aquel momento las muertes, cómo se enterraba, cuál era la dimensión de esta enfermedad, cuál va a ser el impacto que va a tener en la sociedad, en la economía, ¿sí? Cómo van a manejarse los médicos, ¿sí? Cuánto tiempo tardó en erradicarse esta enfermedad y demás. Acá pueden ver lo que vamos a trabajar, los médicos del siglo XXI, cómo es su vestimenta, ¿sí? Y acá hay una imagen de los médicos de la Edad Media, cómo ellos trabajaban a la hora de estar con un infectado. Vamos a ver cómo surge la enfermedad y también cuáles son las similitudes y las diferencias con el COVID-19 que estamos viviendo hoy en la actualidad, cuáles son las prevenciones que tenemos que tener y demás. Muchas gracias.